Bien, hermanos, vamos a ir a la aplicación, a la reflexión de la enseñanza del día domingo recién pasado. Hemos comenzado esta serie de enseñanzas. Hasta el momento hemos ido versículo a versículo en primera a los tesalonicenses, pero no se extraña si de repente yo me salto algún pasaje determinado, porque esto no lo planteé necesariamente como verso por verso, sino más bien enseñanzas en Tesalónica. Principalmente porque es una carta, en este caso, que yo había predicado hace algunos años cuando estábamos en la casa. Y entonces es probable, ¿no?, que a veces me salte algún versículo porque la intención es más bien atender enseñanzas específicas en el texto que también nos ayuden como iglesia por lo que Tesalónica era, ¿no? Y que nos desafíen, que nos animen en nuestro caminar como creyentes, como comunidad de fe, digámoslo también. Así que tomemos notas, parte 3 primero a los Tesalonicenses, capítulo 1 versos 7 al 10. Podríamos dividir quizás este texto en dos partes, principalmente con el propósito de un mejor entendimiento. La primera parte, los versos 7 y 8, el gran ejemplo. Yo le puse aquí exportable, ¿no?, de los tesalonicenses. Exportable en el sentido de que fue más allá de sus fronteras como ciudad. Y la segunda parte, ¿no?, respecto de la conversión, del servicio y finalmente de la resurrección del Señor Jesucristo y lo que eso implica de manera práctica en nuestras vidas. Así que a ver si en estas tres predicaciones que hemos tenido, eh, podemos responder algunas preguntas, hermanos. A ver si ustedes me ayudan. ¿Qué características hicieron de los tesalonicenses una iglesia modelo según las enseñanzas que hemos compartido estas últimas semanas? A ver si alguien puede abrir su micrófono y participar conmigo. ¿Por qué los tesalonicenses se constituyen en una iglesia modelo? Término que Pablo utiliza de manera única en el texto bíblico, no se refieren a ninguna otra iglesia con este término. Si podemos recordar qué les hizo distintos o qué hicieron bien estos hermanos. Practicaban su fe, nos dice Delia a través del chat. Sí, muy bien. Practicaban su fe, tenían una fe práctica, ¿no? Gracias, Delia. El El amor amor entre también. hermanos. Uy, ¿hablaron al mismo tiempo lo mismo? ¿Quién Te fue? gané, te gané. Y no estamos juntos. Los que Y la estaban- esperanza en la segunda venida también. Mantenían firme su esperanza en la segunda venida. ¿Ya? Vivían cada instante como si Jesucristo fuera a volver. Correcto. Y el trabajo de amor que tenían, ¿no? Recuerden que ahí también el hecho de que el texto ponga trabajo, Pablo en el fondo está considerando que su trabajo era muy comprometido. La palabra trabajo ahí era quedar exhausto. Y es la manera, ¿no?, en que estos hermanos vivieron. ¿Alguien se acuerda de alguna otra característica? La obra Yo, de... hijo, Sí, sí. Lo que me llamó mucho la atención, eh, que cuando Pablo llegó ya sabía que era una iglesia que estaba realmente practicando la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso me ujú, llamó la atención, que fue por digamos, por de boca en boca, como se dice en ujú. lo más normal. Eso, hijo. Practicaban su fe, ponían su fe Practicaban en su fe. práctica. Y claro, y que Pablo ya sabía ya cuando llegó a la iglesia. Eso. Claro, claro. Bueno, recordemos que ahí en el libro, de hecho, sale cuando Pablo, podríamos decir, inicia esta iglesia, ¿no? Ahí la inicia, después él se va y después envía a Timoteo para saber cómo estaban los tesalonicenses. Y ahí él ya sabe cómo están los tesalonicenses, y aquí se ve en la carta, ¿no? Cuando él dice que tenían obra de fe, trabajo de amor, firmeza en la esperanza, el retorno de Cristo, era por este retorno que había hecho vía Timoteo, digamos así.
A mí en lo personal, no sé si alguien bueno, acá nadie lo ha dicho, pero creo que lo que veíamos hace 2 semanas es muy llamativo en ellos. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y es muy llamativo porque en general nosotros consideramos que las situaciones adversas también son adversas a nuestro crecimiento espiritual. Pero en el caso de ellos, a pesar de que había adversidad, ellos siguieron imitando a Pablo, al Señor Jesucristo finalmente, y también recibieron la palabra en medio de circunstancias adversas. Eso nos deja para nosotros, hermanos, un desafío enorme, ¿no? Un desafío enorme de no excusarnos en cualquier tipo de cosa que nosotros podamos pensar o estar enfrentando como justificación de, no, es que no puedo crecer porque no están los factores dados. La experiencia de los tesalonicenses, en su conjunto como una gran iglesia, nos muestra que ellos no contemplaron la situación adversa, la tribulación, como un impedimento para crecer, sino por el contrario. Predicaban, Delia también añade aquí, predicaban el evangelio a todos los transeúntes que pasaban por el puerto, por esa ciudad. Y eso lo podemos sacar como conclusión, ¿no? Dado que cuando Pablo iba a otras ciudades, hablaban de la fe de los tesalonicenses. Entonces, ahí como que vamos viendo o repasando todo esto, ¿no? Manifestaron la obra de fe, el trabajo en amor, firmeza de esperanza, recibieron la palabra en medio de tribulación con gozo del Espíritu Santo, se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero. La palabra resonó desde ellos hacia otras regiones, ahí por lo que decía Delia, ¿no? Toda la comunidad y no solo algunos individuos especiales o más espirituales vivían en estas virtudes. Otra cosa importante también aquí es la conversión, ¿no? Que ellos experimentaron. Y también lo veíamos el domingo anterior, ellos se convirtieron de los ídolos a un Dios vivo y verdadero. Más adelante lo vamos a volver a repetir, pero es interesante esto de que la conversión y el servicio van de la mano en la experiencia de los tesalonicenses y no debiese ser distinto, hermanos, en nuestra propia experiencia. Y bueno, respecto a la semana pasada también, o más bien del domingo pasado, sobre la ira venidera. ¿Quién es el que nos libra de la ira venidera? Jesús. Y eso los tesalonicenses lo sabían muy bien. El juicio es inevitable y solo Cristo puede rescatarnos de esa ira que vendrá sobre los que no se arrepienten. Los creyentes ciertamente no vamos a experimentar esa ira de Dios y la salvación requiere que nosotros nos arrepintamos y tengamos fe en el Señor Jesucristo. Así que eso es como la parte doctrinal, así un resumen, hermanos, de lo que hemos visto respecto de los tesalonicenses en particular, y obviamente que tenemos que también buscar la manera de aplicarlo a nuestras vidas. Volviendo a la enseñanza del domingo, veíamos que esta iglesia eran ejemplos, ¿no? Constituyen de, un ejemplo de iglesia, valga la redundancia. Su testimonio llegó a otras regiones y como veíamos recién, hay bastantes características solamente hasta el punto que hemos visto que fijan a la iglesia de los tesalonicenses como una iglesia modelo. Yo ahí hacía un ejercicio, ¿no? Basado un poco en el verso 6. Ustedes llegaron a ser imitadores no, perdón, en el verso 5, 7. De tal manera que llegaron a ser ejemplo a todos los creyentes y guardando las proporciones, ciertamente, pero como un estímulo también para nosotros como iglesia local, que a veces, hermanos, vemos solo el vaso medio vacío. A veces nos concentramos solo en el punto negro, en la hoja blanca, y no somos capaces, y yo creo que ese es el principal problema, no somos capaces de ver la obra de gracia que Dios está haciendo y que Dios ha hecho a través de los años en nuestra iglesia local. Y es particular porque Pablo acá, lo veíamos la semana pasada también, Pablo, sin pedir disculpas, él reconoce las virtudes de la iglesia en Tesalónica. Entonces también es una invitación, ¿no? A veces caemos en un puritanismo extremo, de no reconocer absolutamente nada, de que hacemos todo mal, de que somos los peores, de que no, eh, de que somos lo peor de lo peor. Bueno, y en cierto modo, ¿no? Venimos de una situación espiritual
bastante paupérrima, pésima, muertos en delitos y pecados. Sin embargo, Dios nos ha salvado, Dios nos ha llamado a vida espiritual. Y de ahí en más, desde ese cambio tan dramático, tan profundo que Dios hace en la vida de su iglesia, llamando a hombres y a mujeres de muerte a vida espiritual, de ahí en adelante se empieza a manifestar la gracia del Señor. Y es lo que Pablo reconoce en estos hermanos. Y yo les enumeraba algunas cosas, quisiera también escucharles al respecto. Se las repito, las que a mí se me venían a la mente como virtudes de la gracia del Señor que ha obrado en nosotros en estos 24 años ya que tenemos de congregación, de iglesia. Primero eso, ¿no? La perseverancia. No todas las iglesias pueden llegar a 24 años de existencia. Ese solo hecho ya es una manifestación de la gracia del Señor y en algún sentido también puede ser un aspecto imitable, ¿no? La perseverancia. También el tránsito que hemos tenido hacia la madurez, a una fe más bíblica y seguimos perseverando en ello. Eh, la falta de infraestructura, de recursos económicos, de tantas cosas que no todas las iglesias tienen, pero sí muchas iglesias tienen, ¿no? Un lugar, ciertas comodidades que nosotros por, por plan de Dios hasta este momento no gozamos, por decirlo así. Y yo les decía ahí de manera un poco jocosa, nosotros desde que partimos siempre hemos sido una iglesia de hacerlo nosotros mismos, hágalo usted mismo. Siempre hemos resuelto todas nuestras carencias, sobre todo me refiero a cuestiones de tipo de infraestructura, de material, de manera bien, eh, ¿cómo decirlo?, ingeniosa, ingeniosa. Y por la gracia del Señor, eh, esto que puede ser un impedimento respecto de los recursos, de la infraestructura, nunca nos ha, nunca nos ha frenado. Yo les comentaba la semana anterior de ese matrimonio que alguna vez nos visitó en la iglesia y, y con algo yo sentí, ¿no? Con algo de vanagloria, él decía que él ya había pasado por esa etapa de transportar equipos, de instalar, desinstalar. Y bueno, yo creo que eso no es una etapa, sino que es la escuela del Señor y Él los va a tener allí el tiempo que sea necesario. Y no es un, no es un descrédito, no es un problema. Así que no es tampoco necesariamente, hermanos, em, un signo de inmadurez. Yo sentí un poco eso en el comentario de este hermano. Como que estamos inmaduros, entonces cuando madurásemos más, íbamos a tener más. Pero eso solo en términos materiales. Y la madurez de una iglesia nunca se puede medir en términos de lo que poseen materialmente. Siempre la madurez de una iglesia, si la queremos medir de alguna forma, tiene que ser por lo espiritual, tiene que ser por el fruto del Espíritu, tiene que ser por la semejanza de Cristo. Todo lo demás va a perecer, todo lo demás no, todo lo demás puede ser muy útil, puede ser muy bueno, pero carece de valor y carece de trascendencia. Em, Creo que también una linda virtud en la iglesia que yo observo es la recepción de las personas que vienen, em, e incluso hermanos que han vuelto después de muchos años, las personas nuevas también. Creo que en general tenemos un punto alto allí, obviamente podemos seguir creciendo en ello. Y también algo que nos ha tocado enfrentar como iglesia fue el cambio de liderazgo. Esto a algunos no les tocó, ¿no? Pero los más antiguos sí lo saben. Cambio de liderazgo, la partida de el pastor anterior, que era mi hermano, digamos, consanguíneo. Y en este caso, yo asumir el liderazgo de la iglesia, eso también es algo que no muchas iglesias lo soportan. Y por gracia del Señor, esta iglesia local sí lo ha podido enfrentar. Hoy día seguimos de pie y seguimos en pos de la palabra del Señor, intentando hacer lo mejor que podamos. Abro también micrófonos. Por favor, sea breve. Si va a decir, yo creo que una virtud de la iglesia que podría ser imitable es esta, y así también nos edificamos mutuamente.
Pastor, Delia, te escuchamos. bueno, yo quería también destacar para la gloria del Señor de que eh, siempre he sentido como ese respaldo de parte de la iglesia, por ejemplo, las hermanas en la oración, cuando hablamos al grupo que tenemos también de mujeres, cuando se pide la oración por alguien, las hermanas siempre están pendientes Ujú. para confirmar, para apoyar, entonces creo que eso también manifiesta el amor fraternal, Amén. como más allá, profundizando un poquito más allá de, ¿cierto? Cuando se recibe a alguien, pero también está la preocupación y la ocupación en la oración. Amén. Eso por mi parte. Gracias, Delia. Gracias. Damos gloria al Señor por eso también en medio nuestro. Pastor, por Te acá. escuchamos. Eh, Agustín. no sé, para mí es muy destacable la perseverancia que la iglesia ha tenido. Esto que usted ha comentado sobre el cambio, los traslados de equipo. Yo llegué cuando estábamos en la casa. Ujú. Después nos tocó la pandemia. Experimentamos el Zoom. Después volvimos a la rotonda. Sí, sí, sí. Volvimos al Zoom. Y bueno, ahora los domingos congregándonos en la sede ya por 3 años, 4 años, o no, o Cinco. más, 5. Cinco. Eh, el cambio, los traslados de los equipos, si bien a veces parece que fueran ciertos hermanos que hacen todo eso, y sí, es de destacar la humildad de los chicos y las ganas y la forma de matar su carne y todos los domingos armar, desarmar. Para mí es muy destacable la perseverancia y no tengo duda que lo hacen y lo hacíamos mirando a Cristo. Mm. Y eso es muy bonito de verlo. Yo creo que así se construyen lazos entre hermanos y en mira al Señor muy fuertes. No solamente somos personas que se unen codo a codo, sino que estamos agarrados de la mano en pos de mirar a Cristo, con nuestros errores, con nuestras faltas. eh, es muy destacable eso. Bueno, y también un dato no menor, el cambio de pastor. También sufrió la iglesia eso y eh, hay hermanos que todavía siguen perseverando en nuestra iglesia. Y eso es muy hermoso y habla todos estos años que llevamos, eh, habla que no miramos al hombre, sino Mm. que estamos mirando al Señor. Amén. Eso es de destacar. Eso. Gracias, Agustín. Gracias, Agustín, también por tu Pastor, mirada. pastor, por acá nosotros con la Gaby, Ya, escuchamos. sí, nosotros conversamos y siempre nos hemos dado cuenta que la iglesia se destaca la participación como familia. La mayoría que hemos ido quedando con el tiempo hemos sido familia, es decir, el matrimonio más los hijos. Como nosotros como familia, por ejemplo, mi suegra, mi suegro, mis cuñados, nosotros hemos seguido siempre juntos como familia en la iglesia. También destaco al Chinito con su esposa, con la Mayo, con el Pato, también como familia. Y ahí está ligado el David, y hemos seguido así ligados como familia. Muchos se han ido, pero han ido volviendo. Mm. Y siempre como familia, arraigados como familia, sirviendo a Dios. Los más antiguos, la Kelly, que ha venido una familia preciosa detrás de ella, que ella creció en el Señor y abrió las puertas de su hogar y han llegado sus sobrinos y han hecho matrimonio y han con las ganas de servirle al Señor y se han quedado en nuestra iglesia como familia, pues han formado familia y eso es precioso. Mm. Sabemos que la Kelly es una mujer preciosa en el Señor y el Señor la ha usado de esa manera. Así que
para los más antiguos ha sido, creo que muy una, una buena forma y una buena Imitar. de imitar al Señor y creo que lo hemos tratado de hacer en el tiempo que estamos viviendo, seguimos sirviéndole al Señor en familia. Y ese es lo que el Señor nos ha entregado. Pastor, ¿se puede decir que lo estamos haciendo bien? No. Eso, Bueno, Porque eso. aunque todo lo hagas, siervo inútil eres. Sí, amén, así es. Pero sí estamos en eso. Estamos recién postulando a siervo inútil, así que imagínate, hermano. Vamos mejorando. No, no estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, pero ahí vamos. Ahí vamos y es verdad, el Señor, ah, en los últimos, bueno, le cuento un poco a los hermanos más nuevos. Más nuevos me puedo estar refiriendo incluso a hermanos que llegaron los últimos 5 años. La iglesia cuando partió era solo jóvenes, muchos jóvenes. Y bueno, ha ocurrido un fenómeno que yo creo que Dios lo ha impulsado, Dios lo ha hecho así, que muchos de esos jóvenes, después de haber estado incluso un tiempo en otras iglesias, han vuelto hoy con familias completas. Y bueno, eso es una gracia del Señor y nosotros tenemos que estar bien pendientes de eso, orando también para que Dios guarde a las familias de la iglesia. La familia es un blanco constante de Satanás. Entonces necesitamos estar alertas y si bien vemos esta bendición en la iglesia, tenemos que también estar a la altura y saber que hay un enemigo, Satanás, nuestra propia carne, también el mundo, y necesitamos entonces estar alerta para cuidar este tesoro que Dios está trayendo a nuestra congregación con familias que se congregan por completo y también obviamente orar por la salvación de nuestros hijos. Sabemos que el hecho de estar en una familia cristiana no nos salva, entonces nuestra oración debe ser para que Dios alcance a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, y en su gracia los llame, ¿no? Al arrepentimiento, a la fe. Y nosotros también como padres ser buenos ejemplos. Así que muy, muy de acuerdo también con esa cualidad que Dios ha puesto. Eh, yo creo que somos una iglesia en particular como a todo terreno, ¿no? La gracia del Señor nada nos ha detenido, hermanos. Nada nos ha detenido. Y lo digo con toda la humildad que se podría decir algo así, porque si alguien no nos conoce, podría sonar así como soberbio, pero es todo terreno en el sentido de que Dios nos ha dado la gracia de poder continuar, a pesar de, como decía el Agustín, ¿no? A pesar de cualquier circunstancia. Y, y damos gloria al Señor por eso. Entonces creo que sí, eso podría ser imitable para otras realidades de congregación. Así que damos gracias al Señor. Aquí tengo un comentario que voy a leer. Javiera, Javiera, nuestra hermana Javiera dice, yo veo que existe una familia en Cristo, ya que muchas veces uno encuentra más unión en la iglesia que en las propias familias de sangre. Amén. Amén. Gracias, Javiera, también por ese lindo comentario. Que Dios nos siga uniendo, que los vínculos se sigan fortaleciendo, que las coyunturas se sigan haciendo fuertes entre nosotros y Dios siga haciendo su obra. Sigamos adelante. Todo lo dicho, hermanos, para la gloria del Señor. No es para enaltecernos, sino para la gloria del Señor, pero también en este sentido de que yo veo en el texto que Pablo nombra estas virtudes. Y a veces nosotros, sobre todo los predicadores, ¿no? Tenemos una inclinación bíblica, por cierto, de señalar lo que está mal de manera que se corrija. Pero acá Pablo señala cosas buenas. Entonces también quise abrir este espacio para señalar cosas buenas de nuestra congregación que Dios ha ido haciendo. Acá también tenemos un comentario de Nivaldo y Yusara. Dice, como virtud de la iglesia me gustaría destacar la hospitalidad. Varios hermanos han abierto las puertas de su casa para compartir y edificar nuestras vidas. Creo que es un claro indicativo de madurez espiritual y un claro reflejo del carácter cristiano. Es una bendición. Gracias, hermano Nivaldo. Gracias, Yusara, también por ese comentario. Seguimos avanzando en el texto. La segunda parte que yo quisiera enfatizar, o tercera ya, perdón si perdí el número, es que la palabra se ha escuchado. Recuerden que ahí escuchado es resonar.
es resonar. La palabra verso 8, porque saliendo de ustedes, noten lo específico que es Pablo, lo claro, saliendo de ustedes, de la realidad de la iglesia en Tesalónica, la palabra ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. El testimonio de estos hermanos en Tesalónica estaba dando que hablar. Eh, y generalmente nosotros cuando oímos hablar de una iglesia, es en términos negativos, ¿se ha dado cuenta? Ocurrió en esta iglesia que el pastor hizo esto, o que unos hermanos hicieron esto, o que en general oímos hablar de escándalos. Pero Tesalónica nos muestra el otro lado de la moneda, nos muestra la vereda positiva en términos positivos, y no solo en términos positivos, sino que trascendentes. Los tesalonicenses, y aquí también está una reflexión que yo hacía hoy día, no se pusieron de acuerdo para hacer esto. O sea, ellos nos dijeron, bien, hermano, vamos a hacer una reunión y estos son nuestros objetivos a lograr. Ser una iglesia ejemplar, tener obra de fe, trabajo de amor y tener expectativa del regreso de Cristo y que eso sea una influencia para nosotros. No, ellos no hicieron una reunión estratégica para lograr esto, sino que de manera natural, desde su unión con Cristo, cuando oyeron el Evangelio del Señor Jesucristo, eso se comenzó a manifestar. ¿Se dan cuenta? Ellos no, hoy día hay una palabra que se utiliza mucho y es ser una iglesia relevante. Y ahí cuando se quiere ser una iglesia relevante se plantean estrategias, cosas que han resultado en otras realidades, en otros países, y se trae la estrategia se planta acá y a veces resulta. Hay iglesias que uno de los énfasis que tiene la iglesia hoy día, no todas, pero sí muchas, es el crecimiento. Crecer, 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 traer muchas personas a la iglesia. Y entonces, estrategias de iglesia y crecimiento hay cientos, ¿no? Y ahí se plantea la estrategia, se elabora, se va cambiando de manera que funcione. Pero los tesalonicenses, en este ejemplo de iglesia espiritual, de iglesia madura, no es que ellos se lo hayan propuesto, ¿se dan cuenta? Surge naturalmente, como la expresión de una iglesia sana. Piense usted en un niño. Un niño sano va a crecer. ¿Sí? Un niño sano va a crecer. Los que tenemos niños pequeños vemos y quedamos maravillados como primero son absolutamente dependientes de nosotros, después van creciendo. Nosotros tenemos el caso de nuestra hija mayor, Grace, que ya a veces nos cuestiona, eh, nos hace preguntas complicadas, y parece que ayer la cargábamos en los brazos, o que ayer estaba aprendiendo a caminar en la casa que tuvimos de iglesia un par de años. Eh, Así también, una iglesia sana es una iglesia que va a crecer. Pero recordemos también que el crecimiento lo da Dios, ¿sí? Lo da Dios. Así que es bueno pensar en eso, es bueno pensar en eso y obviamente nosotros tenemos hoy día la ventaja del modelo, ¿no? Tenemos el modelo aquí en los tesalonicenses, o al menos un aspecto de cómo debe lucir una iglesia sana y podemos perseguirlo intencionalmente, pero siempre, siempre no como una estrategia, ¿no? Sino siempre producto del Evangelio en nuestras vidas, producto de la gracia del Señor manifiesta. Porque si lo intentamos hacer de cualquier otra forma, hermano, créame que vamos a fracasar por completo. Aquí podemos sacar desde acá un principio, ¿no? De cómo resuena el Evangelio en otras regiones. Quizás en particular, yo me acordaba algo muy curioso que ha pasado con nosotros, reuniéndonos en una iglesia, en una sede. En el tiempo que llevamos, ha pasado en dos oportunidades que ha llegado gente del extranjero, hermano. Bueno, esto obviamente gracias a las redes sociales. Hace muchos años vino un hermano de México. No sé si alguno de ustedes se acuerdan. Hermano de México que nos visitó. Dice, yo los escucho, los veo todos los domingos por las redes sociales. De hecho, era pastor y quería venir a compartir con ustedes, a conocerlo. Vino a Santiago, pero ni siquiera estaba cerca. Estaba así como en un sector como en Melipilla, bien lejos. Y el hermano se dio el tiempo con su familia y vino a visitarnos. Y hace poco en el verano también nos visitaron de Colombia, un pastor también de una iglesia bíblica en Colombia. Y llama la atención eso, hermano, porque nosotros no somos una iglesia como que para que vengan a visitar de otros lugares. Ahora, si pasa, es la gracia del Señor. Es la gracia del Señor que se manifiesta,
que hace que estos pastores de otros países directamente tal vez puedan percibir algo que les llama la atención de manera espiritual, porque no puede ser la infraestructura, no puede ser la calidad de la transmisión, no puede ser nada de lo humanamente lograble, ¿se dan cuenta? Logran ver algo diferente nomás y quieren conocer la realidad de nuestra iglesia. Yo no sé si ellos después habrán ido decepcionados, no sé, pero al menos llegaron y conocieron la realidad de la iglesia y llama la atención, ¿no? Guardando las proporciones, creo que es una pequeña alcance a lo que ocurre con los tesalonicenses, pero siempre asumiendo que nos falta bastante aún por crecer y madurar. Em, Ahora, volviendo de nuevo a esto del resonar del Evangelio, creo que lo más cercano que tenemos es nuestra propia realidad, en nuestros propios contextos, que el anuncio se multiplique, ¿no? Y esa multiplicación, lo hablábamos ayer en la reunión que estamos teniendo los martes con los varones, es uno a uno, hermanos. La forma de crecimiento de la iglesia es uno a uno. Es tú hablándole de Cristo y del Evangelio quizás a tu familia, a tu papá, a tu mamá si no están en la fe, a un hermano, una hermana, a un tío, a un primo, a un compañero de trabajo, un compañero de estudio, compartiendo el mensaje del Evangelio, invitándolo, ¿por qué no decirlo?, a la iglesia. Porque claro, en el contexto de la iglesia él va a poder conocer a otros creyentes. Hace algún tiempo vino, de hecho estaba, me parece, conectado el Ale, la primera vez que él trajo un par de amigos, em, y me acuerdo muy bien que fue Nivaldo quien se le acercó. Yo estaba desconectando algunas cosas y Nivaldo le estaba predicando el Evangelio a ellos dos. Em, y entonces se produce también en la comunidad de fe esa oportunidad. Por eso es importante, no solo para que la gente venga y ocupe un asiento, sino para que nosotros podamos, sobre todo si son personas que no están en la fe, una vez terminado el servicio, por ejemplo, podamos compartir el Evangelio de manera informal. Así que eso es una bendición. Así que si puede invitar personas a la iglesia, hágalo. Obviamente, previa oración, previo, intente usted también exponerle la verdad del Evangelio, porque eso va a ser muy positivo y tal vez es la manera más cercana que tenemos de que el Evangelio resuene, ¿no? En nuestro contexto. Los tesalonicenses nos muestran que eran fuertes en la palabra de Dios, pero eran prácticos. Ellos vivían un evangelio práctico. Em, ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos lograr esto, ¿no? Ser una iglesia ejemplar en la cual resuene la palabra, que seamos ejemplos de fe, que la palabra salga de nosotros. ¿Alguien quiere compartir algo que se le ocurra a la luz de la Escritura? ¿Cómo logramos ser este tipo de iglesia, ¿no? Que no solo es bíblica en el conocimiento, sino que lo manifiesta en la práctica. ¿Alguien quiere compartir algo? Mis hermanos, mis hermanos diáconos también pueden participar, por si acaso, que los he visto medio tímidos. Ellos por motivos laborales y otros no han podido participar últimamente, pero si quieren decir algo, hermanos, por favor, siéntanse en la libertad de participar. Dele aquí nos escribe el primer comentario respecto de lo que yo planteaba recién. Dice, teniendo un espíritu de discípulo para crecer en la palabra y gracia del Señor. Efectivamente, efectivamente. Eh, somos discípulos, nunca dejamos de ser discípulos, hermano. No importa cuántos años llevemos en la iglesia, no importa cuánto conocimiento acumulado podamos tener, no importa en cuántas áreas del servicio hayamos estado y estemos, siempre seguimos siendo discípulos, porque la sabiduría y el ejemplo del maestro que tenemos nunca lo vamos a poder alcanzar. ¿Se dan cuenta? Entonces el estándar es muy grande y siempre vamos a tener cosas que rectificar en el camino. Así que gracias, Delia, por ese comentario. No sé si alguien más se anima aquí a abrir su micrófono, a decir de qué manera nosotros logramos ser una iglesia, eh, digamos, aquilatada en el conocimiento, pero también en la práctica. Bueno, les adelanto yo algunas cosas.
Principalmente, hermanos, tenemos que confrontar lo que somos constantemente con la palabra del Señor. Confrontar lo que somos con la palabra del Señor. Y esto ocurre tal vez en varias esferas. Ocurre en el área personal. En el área personal, cada uno de nosotros debe tener una relación con el Señor donde esté leyendo la Escritura, orando. Eso obviamente te va a impulsar, te va a hacer crecer en lo espiritual. También en lo colectivo, como iglesia local, cuando hermanos en la fe tal vez nos estimulan. Hemos hablado también estas últimas semanas de ser imitables y de imitar a otros. Hay un aspecto también en el área matrimonial para los que son casados que también debiese darse, que los cónyuges pudiesen estimularse también hacia el crecimiento espiritual y poder también decirse en aquellas cosas en las cuales eh, nos falta madurez. Yo a veces le digo a mi esposa, digo tal cosa, pero honestamente no sé si esto que estoy pensando tiene que ver con algún pensamiento mío o algo que yo estoy viendo mal o de verdad es así. Y ahí generalmente me da también su mirada y eso ayuda, hermano. Ayuda a que nosotros podamos ir madurando, creciendo. Em, y bueno, asumiendo todo eso y orar al Señor para que Él nos ayude a cambiar. Porque recuerden que el cambio y la madurez no viene solo por la decisión es importante, pero el cambio es de carácter espiritual. Entonces tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Se acuerda ahí en Efesios capítulo 5 verso 18? Sed pues llenos del Espíritu. Eh, tenemos que buscar esa llenura espiritual, de manera que podamos vivir vidas que glorifiquen al Señor, vidas que conocen al Señor y vidas que en la práctica glorifican al Señor. Amén. Eh, Después Pablo dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Bueno, eso yo lo explicaba un poco el día domingo. Esta parte del verso 9 también es importante para la enseñanza. Se convirtieron de los ídolos a Dios para servir a un Dios vivo y verdadero. Siempre se ha dicho que la conversión del cristianismo es una conversión radical, pero la verdad es que la conversión genuina siempre lo es, porque el cambio es desde raíz. Desde la raíz de nuestro corazón se produce el cambio. Y Pablo, ¿no? Aquí describe esto. Ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. Y ahí yo enfatizaba el día domingo que la conversión va de la mano con el servicio, ¿no? La conversión. Y como muchas veces los ídolos, hoy día hay muchos ídolos contemporáneos, de los cuales tenemos que guardar nuestro corazón, porque si hay en algo que somos expertos es en crear ídolos, hermanos. Crear ídolos. Podemos hacer de cosas buenas, transformar cosas buenas, bendiciones de Dios, podemos transformarlas en ídolos. Y que el Señor nos libre de aquello, ¿no? Em, Identificar esos ídolos de manera de poder estar constantemente, si se puede decir de alguna forma, sacándolos de nuestro corazón y, y vivir en esta constante manera de santificación delante del Señor. Ídolos ya no servían a los ídolos, entonces está esto muy junto, ¿no? La conversión y el servicio al Señor. Em, Hemos hablado bastante del servicio, pero aquí creo que anoté algunas cosas que a lo mejor no hemos dicho antes. Yo les decía el domingo, usted cuando asiste a la iglesia está sirviendo al Señor, porque se está negando a cualquier otro placer de la carne, como es el descanso, como es irse a la playa, como cualquier otra actividad que usted pueda imaginar. Usted en lugar de eso está escogiendo, eh, por un impulso del Señor en su corazón, está escogiendo estar con la comunidad de fe que Dios le ha colocado. Entonces, eso ya es un servicio al Señor. Pero obviamente no debemos quedarnos solo en eso, sino que ese servicio debe ir creciendo y madurando. Maneras prácticas de servir, orar por su iglesia, orar por su iglesia. Es una manera de servir. Orar por tus hermanos en la fe es una manera de servir. eh, Orar por aquellos que en distintas situaciones, ¿no? Ayer en la reunión de varones de nuevo, un par de hermanos daban gracias al Señor
por situaciones que habían vivido las últimas semanas y donde Dios se había glorificado. Y habíamos orado hace algunas semanas por una de esas situaciones y Dios respondió para bien. Y a veces también oramos o pedimos la oración y no damos a conocer la respuesta. Entonces fue bueno escuchar anoche como un hermano daba gracias por la respuesta de Dios, que había sido positiva respecto de la salud de su esposa, y nos gozamos por eso. Otro hermano contaba que algo que le había pasado hace poco, que había quedado sin trabajo, pero quedó sin trabajo 4 horas. Y después vuelve al mismo trabajo, pero con mejores condiciones. Así que el Señor es bueno, hermano, pero nosotros tenemos que estar orando unos por otros. Ofrendar en la iglesia también es una forma de servicio, que nosotros no la subrayamos tanto. Creo que predicamos respecto del tema monetario muy poco, cuando estamos en una predicación expositiva y el texto lo habla. En otra oportunidad yo también he predicado directamente de eso, pero no es un énfasis en la iglesia. Pero usted también tiene que saber que ofrendar para el Señor en tu iglesia local también es una manera de servir. Y recuerde, por otra parte, que los recursos que nosotros poseemos no son nuestros, sino que solo somos mayordomos. Y el contribuir monetariamente con la iglesia local no es algo alternativo. Y hablo en especial para aquellos que dicen, yo considero que esta es mi iglesia. Así como tú respondes a los gastos, ¿no?, de tu casa, por ejemplo, de tu familia. Algo similar, guardando las proporciones otra vez, guardando las proporciones y evitando cualquier manipulación. Algo similar debe ocurrir con la realidad de la iglesia. Entonces debiésemos considerar de manera seria este servicio que hacemos al Señor con nuestros recursos, esta bien administración. Y mensualmente, idealmente, considerar servir a la iglesia también con nuestros bienes materiales. Algo en lo que ya somos expertos, muchos de ustedes que están acá conectados también, hacer aseo, instalar, desinstalar, cargar, descargar, preocuparse por alguien, llamar a alguien, mandarle un WhatsApp a alguien. Hay diferentes formas de servicio, hermanos. Hay muchas formas de servicio. Prácticamente nadie puede decir, no hay ninguna forma en que yo pueda servir en la iglesia. Siempre hay alguna forma en la cual podamos servir. Finalmente, una idea eh, al respecto de esto es que lo que muchos definen como sacrificio, si nosotros estamos en Cristo, si nosotros somos parte de su cuerpo, eso ya no se llama sacrificio, eso ya se llama servicio. Y no lo hacemos pesadamente, no lo hacemos con disgusto, no lo hacemos con carga, lo hacemos con gratitud, porque lo hacemos por amor a Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces ya no es un sacrificio. Para el mundo, para los que no conocen a Cristo, sí es un sacrificio. Sacrificio que hacen mi hermano Patricio y mi hermano Sergio todos los domingos en ir a buscar la camioneta de mi papá con las cosas cargadas. Sacrificio el que hace Oscar con mi papá también cargando la camioneta todos los sábados. Después instalación. No es sacrificio, es servicio. Es un servicio producto del amor al Señor. Lo mismo mis hermanas que suelen ser las que se repiten en el aseo de la sede. Hacer el aseo de los baños no es algo muy grato muchas veces. Sabemos que la sede es una junta vecinal, por lo tanto la ocupan también otras personas. Muchas veces no dejan en las mejores condiciones, pero ahí está Kelly, ahí está la Caro, ahí está también mis suegros muchas veces, y se repiten los mismos. Entonces hay posibilidades para servir al Señor. La invitación está abierta también para que otros se sumen. Perdón si no nombro a alguien que, hermano Juan Carlos también siempre está ahí dispuesto. Eh, Así que invito también a que podamos ser parte de estas áreas del servicio de nuestra iglesia. Ya no es sacrificio, recuérdenlo. Es servicio al Señor, producto de lo que Él ha hecho en nosotros. Finalmente, verso 10, bien digo, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. La principal idea, ¿no?, de esto que yo quisiera traer a colación es cómo nos afecta en lo diario, en nuestras decisiones, en nuestra manera de vivir,
el retorno de Cristo. La iglesia de este tiempo creo que lo tenemos como algo muy poco probable, como algo lejano, entonces no nos afecta mayormente. Pidámosle al Señor, hermanos, en oración, que el inminente retorno de Cristo sea para nosotros algo más real, de manera que nuestras decisiones necesariamente contemplen este gran evento del cual se supone nosotros como cristianos estamos esperando. Estamos esperando. Entonces, puede ser un buen filtro para decisiones, el hecho de que el Señor Jesucristo viene pronto. Eh, Seguro que no vamos a estar tomando decisiones a la ligera, sabiendo que el Señor puede venir en cualquier momento por su iglesia. Él es el único, a través de Cristo, que podemos ser libres, absolutamente libres de la ira venidera. Bueno, eso es más o menos lo que yo tengo para compartir, hermanos. No sé si alguien quisiera agregar algún comentario a lo que hemos conversado ya. Ofrezco y abro el micrófono para ello. Parece que no. Bien, miren, acá les voy a leer algo antes de terminar esta parte. Em, Aquí esto es solo un ejemplo, pero es un poco para enfatizar la parte práctica, la parte de aplicación. Un plan de acción semanal, compromisos concretos. Obviamente ya tendríamos que empezar en la semana siguiente, porque esto parte a partir del lunes. Para esta semana, comprométete a. Usted puede hacer variar esto, pero sí creo que nos serviría como agenda y poder considerarlo. Lunes, identifica y confiesa un ídolo específico en tu vida. ¿Sí? Identifica y confiesa un ídolo específico en tu vida. Martes, lee primero a los tesalonicenses completo. Se va a demorar como máximo 10 minutos. Y toma notas personales. Ese es un muy buen ejercicio. Leer un texto que es muy corto como tesalonicense y hacer notas personales. Miércoles, compartan el Zoom grupal una virtud que quieres desarrollar. Una virtud que quieres desarrollar. Jueves, ora por una persona no creyente y busca una oportunidad de conversación. Así es lo tenemos que hacer, hermano. Uno a uno. Orar por una persona no creyente y buscar una oportunidad para conversar con ella. Viernes, evalúa cómo la expectativa del retorno de Cristo influyó en tus decisiones esta semana. Eso está muy bueno, ¿no? Es muy práctico. Se nos ponemos a pensar, tomé decisiones importantes esta semana. ¿Estuvo el retorno de Cristo influenciando esas decisiones? ¿Sí o no? Sábado, ¿sirve en alguna necesidad práctica de la iglesia o de un hermano? ¿Sirve en alguna necesidad práctica de una iglesia o de un hermano? Recuerden que obviamente está todo lo que se hace el día domingo, pero la iglesia no se restringe a eso. La iglesia debemos vivirla los 7 días de la semana y dado, ¿no? Que en general no, salvo algunas excepciones, estamos no en distancias cortas, buscar, y tenemos los medios hoy en día, tal vez mejor que en ninguna otra época, medios digitales, teléfonos, WhatsApp, para mantenernos en una comunicación constante. Comuniquémonos más con nuestros hermanos de la fe. Eh, esta semana a mí un hermano me escribió, no para pedirme ni decirme nada en particular, solo para saber cómo estaba y para desearme que Dios me bendiga. Eso para mí fue un estímulo y probablemente va a ser un estímulo también para cualquiera de nosotros que alguien sin nada particular que pedirnos o algo pendiente, sino solamente para saber que estás bien y desearte bendición. Hagámoslo, hermano, hagámoslo y ojalá sea con personas que no habitualmente conversamos. Ahí está el grupo de la iglesia, me parece que todos pueden acceder a los que son integrantes. Si usted vio el domingo a una persona que vino y que no venía hace tiempo, escríbale. O consígase el teléfono o pídamelo a mí. Eso va a ser de mucha bendición para esa persona. Y va a ser una manera práctica en que nos servimos unos a otros. Domingo,
ven preparado para compartir cómo Dios obró durante la semana. También muy interesante que esta semana, al terminar el servicio, o si usted llega un poco antes, también se da un espacio ahí para compartir. Los hermanos que vienen a hacer aseo saben eso, se reúnen ahí, toman desayuno muchas veces. Si quiere llegar antes, venga preparado. Quiero compartir algo que el Señor hizo conmigo esta semana, que Él obró a mi favor. Todo eso va a hacer que nosotros vayamos creciendo, hermanos. Así que esto es, hermanos, tomar notas, que estas verdades ahora se incorporen a nuestras vidas, que no quedemos solo en el nombre de la aplicación o de esta reunión, sino que hagamos de esto una vivencia, hagamos de esto una vivencia cotidiana, eh, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo, dice el texto, para todos los creyentes de Macedonia y en Acaya. La fe de ustedes se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad. Que el Señor nos ayude a poder seguir el buen ejemplo de los tesalonicenses en el contexto que hoy día nosotros vivimos y estamos constantemente ahí en la lucha, hermano. Así que Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar para finalizar. Padre, gracias por permitirnos compartir con la iglesia. Te pido que tú nos ayudes a poner por obra tu palabra, que podamos, Señor, crecer, que podamos... eh, hemos mencionado algunas áreas en las cuales hemos visto avances, pero sabemos que aún nos falta mucho. Lo reconocemos delante de ti y te pedimos que sigas obrando en nosotros, en nuestro carácter, Señor, que podamos llegar a ver esta realidad que ocurrió en Tesalónica, donde una comunidad de creyentes, donde no había em, protagonistas particulares, me refiero, no había un pastor destacado, un obispo destacado, sino más bien la comunidad por completo era una manifestación de tu evangelio, de tu gracia, eran ejemplares. Permite también que nosotros podamos crecer de manera conjunta como iglesia local, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.